¿Tiene habilitación de bomberos? No tenemos habilitación de bomberos, estamos tramitándola y estamos tratando de hacer un convenio por una razón. La habilitación de bomberos no tiene que ver solamente con el hecho de que si nosotros tenemos extinguidores o no, porque los tenemos, si tenemos lo que tiene que ver con todas las condiciones necesarias para, en el caso que haya humo, incendio, bueno, todo eso. Todo eso está y además acabo de firmar la renovación de ese mantenimiento. El tema está que es un edificio de los años 50 que no contaba con una cantidad de condiciones de lo que hoy los bomberos requieren por lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho que la maravillosísima Sala Baferreira, el auditorio, esté en un subsuelo, claro, implica un problema considerable, ¿no? Pero tenemos además diagnósticos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto a qué hacer al respecto y estamos en eso. Mautón recién señalaba el tema de la vandalización de la fachada. Sí. El director anterior fracasó con total éxito en sus denuncias con respecto a eso. Sí. Y pues los propios organismos oficiales vandalizaban la fachada, ¿no? Y los propios candidatos a intendente de todos los partidos que nos prometían mantener la ciudad limpia vandalizaban la fachada. Eso es tal cual usted lo dice, tal cual. El tema es que me consta que Carlos ha hecho todo lo que ha estado en sus manos. Carlos Liscano. Carlos Liscano, perdón. No, yo para no dar por obvio no, Carlos Liscano. La teleaudiencia. Ha hecho todo lo que ha estado en sus manos. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es trabajar con la Comisión del Patrimonio, porque tampoco podemos hacer determinadas cosas porque se trata de un edificio patrimonial, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos con los arquitectos de la Comisión del Patrimonio viendo qué es lo que podemos hacer. Primero, hace como 2 meses que no hay un solo afiche. Lo que tiene que ver con la pegatina ya no está, porque además hay una norma por la cual nosotros podemos demandar a la persona que lo hace, ¿verdad? En los edificios históricos. Sí, claro. Por otro lado... ¿Y lo han hecho? No fue necesario. Después que sacamos toda la pegatina, no fue necesario hasta el momento. Nunca puedo decir... Bien. Por otro lado, se ha puesto... Tenemos 5 años por delante para educar. Para educar a la gente, pero... Ojalá puedas. Bueno, el tema es así, por otro lado. Actualmente existe además pintura anti-graffiti. Y la pintura anti-graffiti, que ya la tenemos, es lo que permite es que de alguna manera cuando ponen los grafitis muy fácilmente se puedan sacar lavándolos simplemente. En este momento estamos usando unos disolventes que son muy caros, que además están estropeando el granito y el mármol, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos en eso. Mi opinión respecto a cómo pararlo es algo que depende de la cultura de la gente en general. Creo que una de las cosas que son importantes es que la gente se apropie de la biblioteca, que entre, que esté abierta, que la sienta propia y por esa razón la respete. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Nadie grafitea el Teatro Solís. ¿Y por qué no lo grafitean? Desde que empezaron las visitas guiadas, desde que empezó el acceso de todo público al teatro, ¿verdad? La gente empieza a sentirlo como propio y lo respeta. Pero ¿por qué, por ejemplo, uno veía, por lo menos hasta hace 2 meses, afiches del Sodre ensuciando la fachada de la Biblioteca Nacional? Sí.
del Sodre. Y no me vengan con el cuento de que eres una empresa tercerizada, porque hay una ley de claro. No lo digo por ustedes, digo, pero porque hay una ley de tercerización de este gobierno que indica que por transitiva la responsabilidad es del empleador, del contratante. Por ejemplo, o de los propios sindicatos, o de los propios gremios de la Universidad República de la Facultad de Derecho, que está pegado. Entonces, que eso es lo que uno ve, y uno sentía que lo de Lizcano era muy bien intencionado, pero después no llegaba a ningún lado, porque además la Intendencia se lavaba las manos también, ¿no? Es un problema complejo. Con la Intendencia. Es un problema complejo, multicausal, pero evidentemente, y coincido plenamente con Esther, en la medida que uno se apropia de esos espacios, deja de pasar. El problema es que para apropiarse de los espacios, yo creo que por un lado hay que hacer lo que estamos intentando hacer, es decir, darle vida para permitir que la ciudadanía lo sienta como propio. Pero además creo que hay que trabajar simultáneamente en otros terrenos. Lo que vos referís frente a las pegatinas es absolutamente así. En Uruguay, lamentablemente, tenemos una suerte de desconsideración por los edificios públicos y privados también. Sí, yo creo que hay un concepto, recién hablábamos de valores con la nota con el doctor de filosofía anterior que estuvo con ustedes, pero hay una cosa que yo todavía no he logrado entender. Lo que es de todos, porque un edificio patrimonial es de todos, claro, da la sensación a veces que no es de nadie. O sea, la gente que lo agrede... A veces eso sucede, creo que la Intendencia está intentando, y creo que lo está haciendo bien, trabajar sobre el concepto de apropiación del espacio público. Incluso ahora, no me corresponde a mí decirlo, pero están implementando una serie de acciones que tienen que ver justamente con la sensibilización en ese sentido. Pero es real, por ejemplo, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi oficina está en el centro, suelo terminar muy tarde, y yo veo cómo se lava noche a noche 18 de julio, nuestra principal avenida. Y veo cómo día a día, apenas empezaba la actividad diurna, 2 horas, 3 horas más tarde, 18 de julio, realmente es una calle sucia. Sí. La gente fuma, tira el cigarrillo en la calle, la gente abre un caramelo, tira el papel en la calle, y no porque no tengamos papeleras con cierta... porque hay otras zonas de Montevideo que de repente no tiene esa oportunidad. Entonces ahí creo que hay esencialmente un problema cultural. Y creo que también hay que trabajar sobre eso. Me parece que tenemos que educarnos en ese sentido. Se viene haciendo un trabajo a nivel de primaria. Esto va a tener sus frutos seguramente en un plazo razonable, cuando a veces son los propios chicos los que inciden sobre sus padres para que se avengan a determinadas normas. Pero realmente yo veo gente, y esto no pasa por ideologías, no pasa por estrato social, claro. Veo gente impecablemente vestida que tira su cigarrillo al suelo. Sus latas, sus botellas, sus papeles. Y bueno, me parece que este es un tema también que hace a la cultura de los uruguayos. Cosa que nadie hace en el exterior. Cosa que nadie hace en el exterior. Ahora, también es real, cuando nos encontramos en un edificio que por alguna circunstancia nos transmite por su propia situación o movimiento o idiosincrasia cierto respeto, no lo hacemos. Entonces yo creo que es un hecho que hay que atacarlo desde dos lugares, revalorizando las propuestas urbanísticas que la ciudad tiene y trabajando directamente sobre nosotros mismos. Sí, porque no hay ciudad más limpia que la que no se ensucia, sin duda. Yo ahora, cuando tú hablabas de la pintura antigrafiti, un muy buen amigo, paisano mío de San José, que fue su director del IPA, Héctor Pereira, gastó mucho dinero en esa pintura antigrafiti. Fue terrible, pasar por el IPA es actualmente eso ha cambiado bastante, digo, la tecnología de las nuevas pinturas antigrafiti. Pero pasar por el IPA es terrible. Sí, pero está tan iluminado y tan lindo, no sé, yo lo recuerdo a la época mía. Por eso mismo. Y es una diferencia total. Pero tan iluminado con tanta chanchada grafiteada y sucia, más vale que te oscuras. Bueno, esos son criterios. Yo lo quiero hacer. No, claro que no me gusta. ¿Cómo se te ocurre que me va a gustar verlo así? No. No, quiero hacer hincapié en algo que dijo Sergio y que es importante, que dice que desde las escuelas, ¿verdad? Desde las escuelas se los está tratando de educar a los niños, y eso van a pasar generaciones hasta que lleguemos a eso. Pero a que realmente esa cultura se adentre en la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que tenemos permanentemente visitas de escuelas y de liceos, la visita guiada
sobre todo con los chiquitos, se les explica, ¿vieron qué feo y qué sucio que está? Ustedes cuando sean grandes seguramente esto no lo van a hacer. Ellos se ríen mucho, ¿no? Pero te quiero decir, nos preocupamos desde distintos puntos. Está bien. Sí. Eso no quiere decir que tengamos resultados ni inmediatos, Es verdad, ni es verdad. podemos prometer nada. Lo que sí podemos afirmar es que estamos en eso. Es una pregunta que puede parecer de perogrullo, pero no lo es y voy a explicar por qué. ¿Cuál es la función de la Biblioteca Nacional? Y lo pregunto por qué. Porque en su momento la biblioteca había encarado, dependiendo de los criterios de la dirección, no digo actual, ni la anterior, ni en general, varias direcciones, una tarea de publicación, de edición de libros. Sí. Después, por otro lado, había recuperado la Sala Baferreira, que se le había concedido a un privado para que hiciera espectáculos, cosa que se anuló y el privado salió públicamente a criticar la decisión. ¿Cuál es la función, además del acervo bibliográfico, la función de la Biblioteca Nacional como centro cultural que es? Bueno, la misión fundamental de la biblioteca es esa que tú decías, la de preservar el patrimonio bibliográfico del país y difundirlo. Empecemos por allí. Después está lo que llamamos la extensión cultural. Claro. ¿No? Y en esa extensión cultural es muy variado. Nosotros en este momento realmente tenemos actividades de todo tipo y en el marco del Bicentenario muchísimo más. Por ejemplo, vamos a tener 2 congresos internacionales de enorme importancia. O lo que tú nombrabas de las publicaciones, todos los proyectos de publicaciones que están en marcha, todos están continuando y los futuros, nosotros tenemos un departamento de investigación en la biblioteca, los futuros, vamos a estudiar cada proyecto y seguramente vamos a continuar con ellos. Lo que hablaba respecto a la extensión cultural, es verdad, eso a veces depende de la impronta de cada director. Yo creo que en general todos les han dado el enfoque que consideraron mejor para la biblioteca y que además dieron lo mejor de sí para que llegáramos a estos 200 años. Y además creo que la biblioteca es un buen ámbito, no solo para estas cuestiones que sí bien refería Esther, también es un buen lugar para presentar libros, discutirlos, analizar, sí, eso reflexionar sobre diario. temas en general. De hecho, están previstas una serie de conferencias magistrales, muchas de ellas. Nos ha pasado que hemos perdido un poco la práctica que en otra época cumplían no solo la biblioteca, sino otros institutos. Estamos intentando, dentro del marco de los 200 años, generar también un ámbito de efervescencia, de debate intelectual. Necesitamos discutirnos, vernos, analizarnos, proyectarnos, recibir grandes autores a nivel mundial para que de alguna manera estemos también en línea con el pensamiento internacional. Además, la biblioteca, cuenta con una hermosa sala que va a ser reinserta como sala de espectáculos. Es una de las salas tal vez que tiene la mejor acústica en la ciudad de Montevideo. Y no solo quedarnos adentro de la biblioteca, sino que la biblioteca es parte de un barrio, es parte de una ciudad, es parte de un país. Entonces, también dentro del marco de los 200 años nos estamos planteando políticas de extensión más claras, seguramente tomando ejemplos de otros barrios biblioteca en el mundo. Exacto. Tengamos en cuenta que de alguna forma el contexto de 18 de julio, Tristán Narvaja y sus alrededores es una especie de ciudad universitaria o de barrio universitario, por lo tanto ya hay varios programas de vínculo, de mayor fluidez con las facultades vecinas, pero estamos también pensando en incorporar a la biblioteca nada menos que la calle Tristán Narvaja, por 2 razones. Primero, porque es una calle patrimonial, tradicional, sede de la feria, pero además es una calle que alberga una infinidad de librerías. Y la intención es que de alguna manera también ese movimiento celebratorio de los 200 años se extienda hacia esas librerías. Incluso estamos pensando hacia el año próximo, 2016, cuando efectivamente el 26 de mayo se cumplan los 200 años, peatonalizar la calle Tristán Narvaja, de manera que todas las librerías formen parte de la gran oferta, así como incorporar el callejón y los alrededores a distintas propuestas artísticas. Y además, no solamente, sin la más mínima duda, nosotros apuntamos a la calidad en cuanto a las actividades culturales, pero no nos ceñimos a algo netamente académico, sino que, por ejemplo, va a haber un torneo de ajedrez.
y en el torneo de ajedrez va a haber un concurso de pinturas relacionadas al ajedrez que se harán en la escalinata. Es decir, ya tenemos todo eso programado para que la biblioteca forme parte de la cultura, ¿no? Y de los planes de cultura. Tenemos una muy buena articulación con el resto de las unidades ejecutoras del MEC.